Bienvenido, bienvenida a este tutorial para sacarle el máximo partido a este recurso gratis descargable. ¿Por qué no solamente te doy un PDF que bajes de una sola hoja? Porque entonces tendrías algo que acumular, que llenar tu carpeta, pero a lo mejor no lo utilizarías. Así que yo prefiero darte trucos sencillos y enseñarte cómo lo hago yo para utilizar esta herramienta, que ya verás que es rápida, directa y fácil de aplicar. Si algo he aprendido en todos estos años trabajando, más de 20 desde que acabé la carrera, es que necesitamos bajar a tierra, bajar a la realidad del día a día, de las situaciones habituales y ser realistas. Lo primero del todo, con el tiempo que tenemos nosotros mismos. No sé tú, pero a mí lo de calcular los tiempos se me da bastante mal y pienso que en una hora soy capaz de hacer un montón de cosas. Y luego viene la realidad y es que no me da tiempo, tengo que tirar el boli, salir corriendo a buscar alcohol a mis hijas o abrir la puerta porque llegan los niños y las niñas a sesión. Otra cosa que he aprendido a lo largo de los años es que el autismo es totalmente diferente a lo que me habían contado, que me habían contado súper poco en la carrera, pero luego los libros era una cosa y luego la realidad del día a día era otra. Todas las herramientas que iba encontrando eran tediosas, había que rellenar un montón de registros, hacer un montón de piezas que luego tenía que combinar. En Teach evaluamos de esta manera los sistemas de comunicación según el programa de enseñanza de esta otra. ¿Qué hice? Pues me puse manos a la obra y para una persona muy metódica como yo necesitaba un protocolo, necesitaba un paso a paso. Lo primero que hice cuando acabé la carrera fue sacar protocolos de intervención logopédica y todo lo que te pudieras imaginar. Con lo que me habían enseñado en la carrera lo había pasado a limpio, pero llegó el autismo y me cambió todo. Me cambió todo porque en el autismo había que enfocarse en una realidad distinta, en unas habilidades para la vida, y eso no venía en el protocolo ni en la intervención logopédica de la carrera. Eso lo fui aprendiendo año a año, sudando la camiseta en el terreno de juego, conociendo a las personas reales, escuchando a las familias y viéndome yo en situaciones, bueno, pues de todo tipo. Desde dar formaciones en las que aprendes un montón cuando las das, las dudas que te plantean, hasta ir de asistente profesombra a un cole, acompañar a la piscina, las rutinas del cole, tipo comedor, baño, tal, de todo eso fui aprendiendo un montón. Y hace unos años decidí poner todo esto que tenía en libretas, en mis cuadernos, en los registros de sesiones, en apuntes de formaciones, decidí ponerlo en bonito para mí, para que yo me enterara y para que si tuviera que explicárselo a otra persona cómo trabajaba, pudiese hacerlo. De ahí salieron los 3 ejes de la intervención. Y de ahí salieron una serie de herramientas que ahora utilizo yo misma en mi día a día porque son la conclusión de todos esos años de ir cogiendo de aquí, de aquí, de aquí, de aquí y tener un montón de piezas sueltas y yo he dicho, cogemos el pegamento, barra de pegamenta y lo unimos todo. Y así es como creé el esquema, los 3 ejes, los 3 pilares de las soluciones. El número 3 es mágico. ¿Sabes la estrategia, no? 3 y se acabó. Cuando el peque está ahí en bucle haciendo algo que le súper encanta y no le sale dejarlo y tú dices, venga, que se acabó, vamos a lo siguiente. Tú dices, 3 y se acabó. 3, 2, 1, ya está. Pues el 3 es un número mágico, para nosotros también. Cuando tengas delante una persona con autismo, lo primero de todo, dedícale tiempo a conocerle, a verle de verdad, a escucharle, a entenderle. Y lo siguiente, tu esquema de trabajo, tu sistema de trabajo. ¿Qué voy a trabajar con esta persona? ¿Qué le voy a enseñar? ¿Qué le puedo aportar? ¿En qué le voy a ayudar? Y eso son las habilidades reales del día a día. Esto que te decía de que yo me enfocaba en cosas que no eran. Por ejemplo, aumentar el vocabulario, cuando en realidad era enseñarle a pedir un descanso o decir no puedo hacer esto, necesito ayuda o estoy agobiado o tengo hambre. El segundo eje fundamental que no puede faltar en tu intervención, el cómo vas a enseñar, la metodología. Claro, después de unos cuantos años trabajando en autismo, me di cuenta que había mogollón de metodologías, algunas que servían, otras que no, unas que me aportaban para ciertas cosas y ciertas habilidades. Así que decía, madre mía, de cada persona voy a tener que ir evaluando, buscando, probando y tal. Mira, te lo voy a decir muy rápido, aplicable y sencillo. Hay 3 que son imprescindibles. Los sistemas de comunicación, hable o no hable, que esto es un mito muy arraigado todavía. Teach,
que no es eso de los coles, la enseñanza estructurada, sino, fíjate qué importante, la herramienta para darles la información que necesitan. Ahí te lo dejo. Y por supuesto el apoyo conductual positivo, que para mí fue un boom metodológico. Pasar de, no, los problemas de conducta a faltan estas habilidades y en consecuencia hay estas conductas que están supliendo esas habilidades. Por ejemplo, empujo porque no sé decir, ¿quieres jugar conmigo? Por ejemplo, salgo corriendo de la fila porque no sé decir, oye, llevamos mucho tiempo esperando, estoy cansado cuando nos vamos a clase. Por ejemplo, muerdo porque tengo un dolor terrible y necesito que me lo quites. La siguiente pata importante, el siguiente eje que yo me di cuenta que necesitaba era un con qué, ¿vale? Sé qué trabajar, qué son las habilidades, sé cómo trabajar, qué es la metodología, pero ¿con qué hago esto? Así que esto fue la primera herramienta que me inventé. Quizá tú estabas conmigo en aquella época. La maleta de los recursos. Maleta o mochila. Aquí ya la variante que mejor te venga. Yo, por ejemplo, pasé de maleta que llevaba arrastrando a los domicilios, mi maleta con ruedas, mi maletín de María B. Poppins, a una mochila. La mochila rosa me habrás visto con la que voy a todos los lados. En definitiva, ¿de qué se trata? De que tengas una maleta, una mochila llena de recursos que pruebes no solo una vez, que pruebes más veces y que esté lleno de estrategias de actividades que de verdad te funcionen. En este tutorial nos vamos a centrar en el qué trabajar, qué habilidades, qué le enseño. Y aquí entra en juego esta checklist. Esta checklist responde al qué trabajar y forma parte de una herramienta más amplia, más profunda, que se llama Currículum Enfócate, y es el currículum de habilidades imprescindibles para la vida. Recoge las 3 áreas que son importantísimas y que no se te pueden olvidar. Que sí, que hay que enseñar a discriminar colores, leer y tal, pero si te faltan habilidades de comunicación, comprensión conductual y regulación, mátame camión. Si tú no eres capaz de preparar un momento de regulación para bajamos decibelios, nos centramos, te doy la información de lo que vamos a hacer y además tú con tu garganta, sistema de comunicación, me dices lo que te apetece y lo que no y negociamos un primero y después, ¿cómo le vas a sentar a discriminar colores? Por muy bonita que sea tu caja de botones, de colores, de clasificar. No funciona. Por eso, para poder llegar a trabajar un montón de cosas súper chulas, tenemos que empezar por las habilidades básicas, que, spoiler, son además los 3 pilares de las soluciones de esas situaciones que te encuentras y que dices, ¡ah! ¿Cómo lo hago? Tarán, tarán, comunicación, comprensión conductual y regulación. En ese currículum Enfócate, que creé como herramienta en la que junté, puse a limpio, esquematicé todo eso que yo durante tantos años me di cuenta que había que trabajar, y que no lo digo yo, sino que lo dice la evidencia y lo dice la metodología, creé además algo rápido. ¿Por qué? Porque septiembre nos come septiembre, nos come enero, nos suelen comer determinados meses del año donde empezamos a tener muchas sesiones, muchos niños, muchos casos, muchas familias, nos llaman, pam, pam, en el cole, venga, entra, tal. Bueno, que es una locura. Los meses de septiembre, de enero, de junio, cuando hay que evaluar. Y entonces es cuando decimos, no me da tiempo a pasar todos estos documentos que me mandan en el centro, o no me da tiempo a pasar un currículum tan extenso de habilidades. Checklist. La checklist que es rápida, que la rellenamos, que nos da la información imprescindible y con la que podemos ir avanzando para que luego cuando baja un poco la marea, vamos al otro listado de habilidades. ¿Por qué? Porque estas son las 12 habilidades imprescindibles, pero hay muchas más y el currículum así la recoge. Pero vamos a centrarnos en lo que viene a cuento, que es la checklist, que es el PDF que tú ya te puedes descargar. Y aquí va mi primer consejo. Antes de ponerlo a utilizarla, vamos a prepararnos. ¿Por qué? Porque muchas veces llega el niño, llega la niña, le abres la puerta y aquí ya empieza la obra de teatro, la función. Esto ya es salir al escenario. Tú en el escenario no es cuando ensayas el guión de la obra de teatro, ¿verdad? Lo preparas antes. Así que mi consejo, tienes las 15 claves pasadas a limpio, pero ahora vamos con los trucos y los consejos de María. Lo primero de todo es que te la imprimas. Que te la imprimas, que la toques, que la leas, que la muevas, que la tal. A veces pretendemos tener materiales que sean preciosos, que no se arruguen, que no se doblen, que no se manchen. Y la vida real es que hay mocos, hay babas, hay enfados, lo tiramos al suelo y hay prisas.
Cuando tengas delante una herramienta para evaluar, ya sea una evaluación inicial, ya sea un cómo vamos a ver qué tal estamos, qué hemos avanzado, tienes que ser práctico, tienes que ir a lo que se pueda doblar, manipular y demás. Así que primero prepárate, imprímela, mírala, a ver si entiendes cada ítem. Hombre, están escritos muy a tierra. Esto no lo podríamos presentar a un congreso, tendríamos que ponerlo más técnico. Pero pide lo que necesita, ya sea con lenguaje oral o SAC. Esto nos viene muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque tú estás ahí con el niño, con la niña, con el adolescente, la adolescente, incluso la adulta, me atrevería a decir. Y tú es muy fácil saber si te está pidiendo lo que necesita o lo que no. Y lo que necesita no es solamente la pelota de colores. No, lo que necesita es irse, que cierres la ventana, que pares el ruido que hay, que es estrambótico, que saques los pinchitos de colores que el otro día le gustaron, ¿vale? Otro, por ejemplo, avisa de manera apropiada sobre sus planes e intenciones. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en lugar de me levanto y me piro, te aviso, te miro, te toco, te doy señales o incluso te lo digo, porque hoy a lo mejor ya hemos trabajado esta habilidad, como la tenemos en el currículum, y entonces digo, venga, ala, esto lo tenemos ya en proceso. Necesitamos generalizarlo a tal, o necesitamos aumentar la frase que dice, o a lo mejor lo está haciendo con conducta motora. Este es otro truco. Cuando estés evaluando, va a haber cosas, habilidades que digas, pues no la tiene. Dale una vuelta de tuerca. Porque muchas de ellas sí que las tiene, pero las hace de maneras que no son las que nosotros consideramos adecuadas, apropiadas, aceptables, llámalo como quieras. Decir, yo te puedo pedir ayuda cuando algo me cuesta, demostrándotelo porque tiro en las piezas del puzzle. O mantener la regulación en momentos difíciles con sin ayuda. No, es que no mantiene la regulación. Bueno, a lo mejor hizo previamente unas señales de alerta, unas estereotipias, unos tics, un me levanto y tal, que ya te estaban dando señales. De cada habilidad tienes que sacar el antes, el durante y el después. Entonces, no es solamente, no pide, no rechaza, no, ¿cómo lo está haciendo? ¿Vale? Por eso otro consejo, que lo imprimas. ¿Por qué? Porque mira, esta es la herramienta utilizada real por mí. Yo le añado unos números a la izquierda y dices, ¿y por qué no me los has puesto ya en la tabla? Pues porque aquí, por ejemplo, están ordenados porque yo era un niño que ya había trabajado con él y sabía que estas habilidades las teníamos en proceso o incipientes, pero si me viene una persona nueva, a lo mejor empiezo por observar que rechaza, porque es lo primero que hizo al entrar por la puerta y ya se le pongo el número 1, ¿vale? Entonces, no es que sea un orden de cómo las tienes que evaluar o de cómo las tienes que trabajar, sino que es un orden de cómo las estás observando durante la sesión, las sesiones, porque en una sola sesión no conseguimos toda la información, así que dedica 1, 2, 3, máxime si tienes ratines de media hora o estás entrando a clase o tal. Que tienes una sesión en gabinete de 45 minutos de 1 hora, te va a dar tiempo a utilizar la herramienta en esa hora. Que tienes sesiones de media hora, echa 2 sesiones. Que entras en clase, pues a lo mejor 3 ratitos que entres, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo numeramos? Atendiendo a la primera habilidad que hemos observado. Para eso yo tengo que saber qué 12 habilidades son las que estoy observando. Y créeme, estas son las 12 imprescindibles. Fíjate, tolera que le digan que no sin desregularse. ¿Quién no tiene problemas con esto? Bueno, lo enumeras. ¿Por qué? Porque detrás vas a ir tomando notas de esa habilidad. Delante vas a marcar si está en proceso, no trabajada o conseguida. Oye, si está conseguida, estupendo, estupendo, estupendo. Para que una habilidad esté conseguida, tiene que estar generalizada. Es decir, que sea capaz de decir, no sé, no puedo, necesito ayuda, con al menos varias personas, en varias situaciones y en varios momentos distintos. Es decir, que no te pida solamente ayuda a ti y con la caja de los puzzles. ¿Se entiende, verdad? ¿Qué vamos a hacer entonces? Por supuesto, perdonen, preparamos la herramienta y preparamos el espacio y la sesión. Aquí va a cambiar mucho. ¿Por qué? Porque puede ser que lo hagas cuando entres a clase, jugo para sacar información de estas habilidades. Puede ser que prepares tú una sesión estructurada, de laboratorio, donde digas, venga, esta actividad para esto, esta actividad para lo otro, o puede ser una sesión que tienes preparada. Yo siempre hago en mi libreta de sesiones, preparo un poco la estructura, pues tipo tiempo libre, mira, te voy a leer una real. Estructura, saludo, ¿qué hacemos hoy? Elegir, jugar,
¿vale? Yo siempre preparo como un poquito cuando es una sesión estructurada, ¿vale? Entonces preparamos la sesión de evaluación de recogida de información. Como te digo, si tienes la posibilidad de ir a la vida real con la herramienta, mucho mejor. ¿Por qué? Para empezar, porque la doblas así, la metes en un bolsillo con una bata, nadie sabe lo que estás haciendo. Sacas, coges el boli, anotas muy rápido, vuelves a meter, racatum. Que estás en tu despacho, en tu sala, en tu espacio, en tu rincón, pues la tienes por ahí, la vas moviendo y la vas cogiendo. Y segundo, porque la vida real es la chicha. Cuando vas en el pasillo, cuando se va con su madre hacia el ascensor, cuando entró, cuando salió. Entonces va a haber habilidades que lo mejor es verlas en la vida real y otras que vas a provocar tú, esas situaciones, para evaluarlo. Que es otro de los siguientes trucos de María, que es nos ponemos en marcha. Cuando nos ponemos en marcha, cuando nos subimos al escenario de la función de teatro, todo lo que hemos ensayado puede soltar un poco por los aires. ¿Por qué? ¿Por qué puede soltar por los aires? Porque hay un señor que tose, hay uno que no apagó el móvil y suena. Entonces, esto que te quiero decir es que aunque tú hayas preparado muy bien la evaluación, la vida manda. Y la vida manda hasta tal punto de tú no tenías pensado que iba a coger la bolsa de las letras y las iba a esparcir todas. Pero dices, uy, esto a mí me viene muy bien para ver, por ejemplo, cómo tolera el no. No, en el suelo no, vamos a hacerlo en la mesa. Y ya la tienes liada y dices, uy, venga, tolerar el no. Y entonces vienes aquí detrás y lo anotas, lo observas. Yo te he preparado en la herramienta una hoja adicional para que tomes notas. Porque nos van a salir muchas notas. Eso sí, mira, otro truco. Como ves, yo todo esquematizado. ¿Por qué? Porque si me pongo a redactar tipo tocho, cuando le dije que no tal, primero, no tengo tiempo durante la evaluación. Segundo, yo ya no tengo memoria ni capacidad cerebral para recordar tantísimas cosas. ¿Será que me hago mayor o será que tengo muchas cosas? O que estoy aprendiendo a ponérmelo fácil. Y tercero, no vas a luego saber sacar esta información fundamental a la tabla de objetivos. O sea, sí vas a saber, pero vas a invertir mucho tiempo. Si yo aquí pongo timer al tiempo libre, esquema, se fija, quiere cogerlo, pongo fácil, recojo yo piezas, le doy el modelo, empieza a recoger, pide información. Si yo tengo esto esquematizado, de aquí saco muy fácil a la tabla de programación para sacar el objetivo, que es la habilidad, el con qué, timer, modelo, estrategia y la metodología, ¿vale? Entonces, mis consejos, que aproveches todo lo que vaya surgiendo, no solo las actividades que tú le hayas planteado, sino lo que vaya surgiendo, que vayas acompañando en ese recalcular, que vayas probando las estrategias, los materiales para que tomes nota también y que todo lo que anotes sea súper mega esquemático. Por ejemplo, al final de la sesión de evaluación, yo dejé un poquito de tiempo libre a este peque y tengo anotado ideas, esquemático, enumerado, involucrarse participando más tiempo en actividades. 2. Sentarse más en mesa, evitar pulular y desengancharse de la actividad. 3. Avisar de mis intenciones. 4. Comprender e indagar. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y tengo puesto lo hace, pero... Con lo cual al final de una sesión de 45 minutos de 1 hora o 2 de 30 minutos o 3 de 15 minutos, tengo, por un lado, evaluadas las habilidades imprescindibles que tiene, que no tiene o que necesita mejorar, la información sobre cada una de esas habilidades, cómo lo está haciendo, cómo no lo está haciendo, qué está funcionando, y las ideas tanto de objetivos como de actividades. Con esto es luego mucho más fácil tenerlo rápido la información y no perdernos en un montón y dónde anoté y dónde puse y cómo era y cómo tal. A mayores, pero esto ya es un poco más avanzado. Ves el móvil ahí en la mesa porque podemos grabar vídeos siempre con autorización y permiso, pero eso ya sería más parte del currículum. Con la checklist no lo necesitarías. ¿Qué tienes entonces con esta checklist? Ya tienes claro el qué trabajar sí o sí en autismo, por dónde empezar. Pero no te olvides que necesitas un sistema completo, que estamos muy habituados, ¿verdad?, que nos den piezas y eso al final nos lleva a perder seguridad, a no saber si voy por buen camino, a trabajar una cosa pero otra se me queda descolgada. Así que recuerda siempre el sistema completo. ¿Qué trabajamos? ¿Qué son las habilidades?
cómo trabajamos, que es la metodología, y con qué trabajamos, que son los recursos. De ahí es donde salen las herramientas para trabajar en autismo. Si este tutorial te ha gustado, descárgate la guía, empieza a utilizarla, utiliza esa checklist y estate muy atento porque sí, yo también te comparto mi sistema de herramientas para trabajar en autismo. El qué, el cómo y con qué. Pero no desde, toma, te doy este recurso, descárgalo, te doy la herramienta y empieza tú a utilizarla. No, lo mejor es compartir cómo lo hacemos, cómo nos funciona y los trucos. Acabo, cierro, te doy las gracias por haber visto este tutorial diciéndote algo que yo llevo a rajatabla. Todos somos iguales, sí, pero nuestro derecho a ser diferentes. Muchas gracias. Gracias por llegar hasta el final de este tutorial. En tus manos tienes una herramienta para trabajar en autismo, rápida, práctica y fácil de aplicar. Si necesitas más, ya sabes dónde encontrarme, mi página web, mis redes sociales, el podcast y, por supuesto, la academia, con todas esas formaciones que nacen desde el qué hacemos, cómo lo hacemos y con qué lo hacemos, pero también desde el ser realistas, porque la vida real es la que manda. ¡Hasta luego!